El título de la predicación de hoy, yo estaba preparando el mensaje y estaba pensando en varias situaciones que se vivieron en la barca donde estaban los discípulos. Y pensando en títulos, digo, Señor, ¿cómo lo titulo? ¿En la armada? ¿En el barco? ¿Situaciones difíciles en la barca? Pensando en títulos, digo, tiene que ser un título algo que nos llame la atención. Y así que me acordé de una canción que se titula ¿Quién maneja mi barca? ¿Os suena? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿A quién le suena esta canción? ¿Quién la conoce? Sí, la conocéis, ¿no? ¿Quién la cantó? Remedios Amaya. Muy bien. Remedios Amaya cantó esta canción que precisamente hablaba de quién manejaba su vida. ¿A quién maneja mi barca que a la deriva me lleva? ¿Quién? Ay, pobre Remedios, en ese tiempo. Ella cantó esta canción en el Festival de Eurovisión, representando a España en el año 1983. ¿Quién no había nacido aún allí en ese año? Algunos no habían nacido, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Representando a España. Y curiosamente, a partir de ahí, aunque el resultado, como siempre en Eurovisión, hay mucha política, o eso queremos los españoles por lo menos, ¿no? Que no nos dan la puntuación que merecemos. Sí, ella tuvo un despertar en su arte, ¿no? En su trabajo. Y lo curioso que Remedios Amaya, aunque cantó ¿Quién maneja mi barca entonces? Que a la deriva me lleva. Hubo un tiempo en que empezó a ir a una reunión de casa. Le hablaron del Evangelio. Un tal Javi Flores, no sé si os suena, en Sevilla. Y ella se convirtió a Cristo. Hoy día, su barca la maneja el Señor. ¿Quién maneja mi barca? Y eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Quién maneja tu vida, tu barca? Pero vamos a hacer algo especial. Le voy a pedir a Javi si me puede echar una mano en esto, por favor. Por si no me crees, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a Remedios Amaya. ¿Qué os parece que nos lo diga ella? ¿Sí? Vamos a hacer una llamada. Hola, Remedios. Hola, buenas tardes, hermano. Muchas bendiciones. Soy Michel, el pastor de la iglesia aquí en Motril, y el tema de hoy era ¿quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? ¿Te suena? Mira, es un placer saludarte y quería darte las gracias por tu colaboración con nosotros hoy. Sí, igualmente. Yo encantada de saludarte. Mi Javi es mi hermanito de mi corazón, somos hermanos en Cristo y yo a mi Javier lo quiero mucho porque hace muchos años que nos conocemos. Gloria a Dios. Recordando la canción que cantaste en Eurovisión, ¿Quién maneja mi barca? Pero sé que alguien, te habló de Cristo y Dios empezó a manejar tu barca, tu vida, ¿no? Entonces, sí, señor. Me gustaría, ya que era el tema de la predicación de hoy, ¿quién maneja mi vida, mi barca? Me gustaría que quién mejor que tú nos pudiera dar un poco testimonio, algo breve que puedas contarnos de cómo fue eso que Dios empezó a manejar tu vida, tu barca. Te escucha la iglesia. Sí, yo estuve muy malita. A mí me detectaron un cáncer en el pecho derecho. Y para hacerte muy breve, yo le debo mi vida a mi Dios Padre bendito, porque Él es lo más hermoso, es lo más bueno, es lo más precioso que podamos tener en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo sin Él, hermano, no puedo vivir. Yo estoy aquí viva hoy por hoy porque Él me sanó. Cierra la luz por un momento, perdónanos. Vale. Nos contaba que Dios había hecho, tenías un problema de salud y Dios hizo... Nuestro Dios Padre conmigo hizo un milagro
porque yo tuve con él un encuentro en la sala de operación y yo vi al Señor, yo vi a nuestro Padre Jesús en el Padre. Y yo le dije, papaito, tú a mí me tienes que sanar, tú a mí me tienes que cuidar, porque yo le hago mucha falta a mis niños. Y el Señor sanó, hermano, el Señor me sanó. Y aquí estoy siguiendo su camino, amándolo con toda mi alma. Amén. De él, y bueno, mi vida me ha cambiado por completo. Teniendo a Dios en tu corazón, tu vida te cambia por completo. Y me siento con mi corazón feliz y rebosado de felicidad. Ajá. O sea, tú tenías un problema muy grande, tenías cáncer. Sí. Tu barca, desde luego que manejaba tu barca, la barca estaba con buena tormenta. La barca, Pero Jesús empezó a gobernar tu barca. mira hermano, yo te tengo que decir que la barca a mí me la maneja nuestro Dios Padre bendito. Aleluya. Me la maneja. Muchas bendiciones para esta iglesia, para todos los hermanos, para todas las hermanas. Muchas gracias, Tata Remedio. Te quiero mucho. Primer punto. Jesús dormido en la barca. Jesús dormido en la barca. Y yo quisiera aquí hablarte acerca de algo que nos pasa. Primero vamos a ir a lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver la historia que le sucede a los discípulos en la barca. Vamos a pasar lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Lo vamos leyendo en partes. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Entendéis? ¿Se ve bien la letra? ¿Sí? ¿Los de atrás ven? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Algunos pensarán, no hay que gritar, sí. ¿Te imaginas en la barca y decir, mira Jesús que nos estamos ahogando? ¿Eh? A ver si nos puede sacar de... En esa situación que hace uno, clamar, ¿no? Ahí no ora uno, ahí clama. Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. Necesitamos fe. Es el mensaje más importante en esta enseñanza, la fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo veo ahí dos cosas en esta historia. Primeramente, ¿dónde está Dios en mi problema? ¿Tú has pensado alguna vez? Hay que ver que Dios escucha a todos. Dios se ocupa de todos en la iglesia. Pero de mí Dios se ha olvidado. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Dónde está Dios en mi problema? ¿Se ha dormido? Estoy pidiendo por esta situación y parece que nada ocurre. Al otro le va bien. Y yo estoy orando por un trabajo porque mi jefe me aumente el sueldo y veremos a ver si no me echa. ¿Dónde está Dios en mi situación? ¿Se ha dormido? ¿Sabes qué? Dios no se ha dormido. Parece dormido. Dios no se ha olvidado de ti, aunque lo parece. Pero Dios tiene un plan especial. ¿Sabes lo que pasa realmente?
que la paz que tenía Jesús era mucho mayor que el problema que estaban viviendo. Jesús sabía que Dios el Padre se ocupaba de ellos, que la barca estaba segura, aunque el mar estaba moviéndose y agitando su patera, su barca, de tal forma que las olas cubrían la barca. Pero Jesús sabía que nada iba a ocurrir. ¿Recordáis algo que estamos hablando últimamente? Más allá de que Dios solucione tu problema, lo que tú necesitas es tener paz en medio del problema. Porque cuando tú tienes paz de Dios, no hay problema alguno. Sí lo hay, pero lo vives diferente. Cuando tú sabes que tú puedes sentir llover allí lo más grande, puedes sentir los truenos, los relámpagos, pero si tú sabes que no te va a caer a ti, que no te va a llegar porque estás cubierto, que llueva lo que llueva. ¿Sí? En cierta ocasión una chica me dijo, no quiero ser cristiana, no quiero seguir a Dios. ¿Sabes por qué? Digo, ¿por qué? Dice, porque tengo mucho miedo del diablo. Y yo sé que si sigo a Dios, el diablo va a venir en busca mía a machacarme. Me reí. Y le dije, ¿tú sabes que el diablo va a venir de todas formas a machacarte? Pero si estás con Dios, no va a poder hacer nada. Porque Dios te protege. Pero si estás sin Dios, agárrate donde puedas. Porque Dios existe y el diablo también. ¡Aleluya! Busca refugiarte en los brazos del Señor. Cuando estás con Él y la paz de Dios está sobre ti, que venga lo que venga. ¿No ha dicho Nelsi antes? Si Dios tiene el control del cabello que se nos cae, tiene contado las... Bueno, las estrellas no es que Dios las tiene contadas, no. Es que le tiene nombre a todas ellas, dice la palabra de Dios. ¡Ah! ¡Wow! ¿Sabe cuántos pelos tienes tú? ¿Te atreves a contarlos? Aleluya. A Dios no se le escapa nada, nada de su control. Si tú lo crees, por fe, podrás dormir en la tormenta. Muy bien, seguimos. Segundo punto. El viento era contrario. Hay otra situación en la Biblia donde también en la barca los discípulos pasaron miedo. Las cosas se pusieron en contra. El viento estaba en contra. El mar se movía, pero incluso vieron cosas extrañas. Vamos a verlo en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que por la noche los discípulos estaban en el mar, en la barca, el viento golpeaba, la situación era difícil. Yo he estado en el mar de Galilea y subimos en un barco mucho más grande que la barca que tenía Pedro y hacía muy poco viento. Pero cuando daba de lado, ¿cómo movía el barco? El mar de Galilea está rodeado de montañas y hace que el viento entre de distintas formas, de tal manera que cuando, de pronto, como se levante viento de pronto, el mar te lo mueve mucho, ¿sí? Y es peligroso. Así que los discípulos estaban ahí, ¿sí? Mas a la cuarta vigilia, como he leído en versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces, ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces nos enfocamos en que Pedro
se empezó a ahogar, se hundió, pero antes anduvo. ¿Alguno de aquí ha andado por las aguas? Todavía no, ¿no? Pedro sí. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Perdón, hay personas aquí que dicen, uy, yo no quiero orar en voz alta, yo no. ¿Por qué? Es que la gente, hay otros que oran tan bien, tan bonito. Yo no sé orar. ¿Sabes pedir socorro? Ya sabes orar. Pedro no se puso a hacer una oración espectacular, Dios te salve María, llena... no, eso no era, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Se ahoga? ¿Se hubiera ahogado? ¿Qué dijo? ¡Sálvame! Señor, sálvame. 2 palabras. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿de qué? De poca fe, otra vez. ¿Cuál es el problema? Falta de fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos se vieron en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Cuando Jesús se subió a la barca, el viento se paró. ¿Tú quieres que el viento de los problemas que azotan tu vida se calmen? Que Jesús se suba a tu vida. Pero de verdad. Que Él sea el patrón del barco. ¿Sabéis el arca de Noé? ¿Sabéis? Era un barco enorme, tenía de todo. Pero había algo que no tenía. ¿Qué no tenía? No tenía timón. No tenía volante. No tenía para dirigirlo. ¿Quién manejaba el barco? ¿El arca? Dios mismo. ¿Quieres que te vaya bien? Suelta el timón. ¿Queremos que nos vaya bien en nuestra vida? Soltemos el timón de nuestra vida. Que lo lleve Él. Entonces se calmará el viento. Amén. Aquí en esta escena, aparte del viento y se paró, una de las cosas que le sucedió a los discípulos es que tuvieron miedo. Y quizá tú estás viviendo circunstancias, problemas, adversidades, situaciones que no conoces. Y lo que te entra es pánico por lo desconocido, por la situación, y empiezas a tener miedo. Miedo, hasta el punto que ves fantasmas donde no los hay. ¿Cierto? Tú sabes que dicen que la mayoría de las cosas que al hombre, al ser humano, nos preocupan, son aquellas que nunca han sucedido ni van a suceder. Porque estamos hablando del futuro. ¿Y cómo voy a apagar la luz? Yo recuerdo cuando era estudiante, había una asignatura que se me atragantó, pero bien atragantada. Durante años arrastrando la asignatura y no la sacaba, y era física y química. Y después de 3, 4 años, en un examen que me presenté, conseguí aprobarla. Y dije, ay, si lo hubiera sabido durante estos 3 o 4 años de que llegaría este día y lo aprobaría, no me hubiera agobiado tanto. ¿Tú me entiendes? Do you understand me? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es en francés? Eso. ¿Tú compras pan? ¿Tú compras pan? ¿Compraste pan? ¿Tú me entiendes? Si supieras lo que va a suceder, no importaría tanto lo que estás viviendo. Necesitamos fe. Y hay personas que le he dicho, no pienses tanto en lo negativo, piensa en lo positivo. Dices que no hay nada positivo en ese problema. ¿Y la esperanza? Porque los cristianos tenemos esperanza de que Dios va a obrar y por fe creemos que Dios lo va a hacer. ¡Aleluya! Ya tienes algo positivo en lo que pensar. ¡Aleluya! No tengas miedo, no tengas temor, porque Dios está en la barca, Dios está en tu vida y Dios es así
y todo cambia. ¿A alguien le ha pasado poder levantar su mano? ¿Te ha pasado que has visto una situación, estás viviendo una circunstancia que no sabes por dónde y de pronto sucede algo que todo cambia? ¿Ves el milagro de Dios? ¿A alguien le ha pasado que levante su mano? Vale, bien, pues lo que no ha levantado la mano, mira a los que lo han levantado. Pasa, es real. No es algo que solo viene en la Biblia. Se cumple, pasa. Amén. Y por otro lado, hemos de tener fe. Tienes que creer. Hombre de poca fe. Bueno, pues nosotros vamos a creerle a Él. ¿Sabes cómo puede aumentar tu fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Lee la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Escucha predicaciones. Empápate de la palabra de Dios. Y la fe empezará a brotar. ¡Aleluya! ¿Estás conmigo? ¿Estás de acuerdo? Aleluya. Tercer punto. Trabajando duro y en escasez. ¿Te has visto alguna vez en tu vida que estás pasando por una circunstancia que por mucho que te esfuerzas, por mucho que trabajas, no ves resultados? Hay personas que están empeñadas en trabajar y en echar horas y dicen, ven a la iglesia, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Es que no llego. Es que, mira, he hecho 10 horas, 12 horas al día y no llego. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque a Pedro le pasó algo parecido. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 7. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esto es Jesús, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto es después de que Jesús había estado hablando. Se había subido a la barca. ¿Sí? Allí por la mañana se subió a la barca y empezó a predicar allí en la playa, dice los versículos anteriores. Y cuando termina de hablar, de predicar, le dice a Simón, boga mar adentro, entra mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Pedro le dice, respondiendo a Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El caso es el siguiente. Pedro había estado toda la noche pescando, que es cuando se pesca, ¿no? Cuando se va con la barca, se va a pescar, los peces salen y pueden coger la pesca. Y de pronto, toda la noche y los peces no salen. No hay peces. Y Pedro, poco como que acabaría la noche agobiado, amargado quizá, preocupado, ¿sí? Y vuelve por la mañana, llega cansado y le dice a Jesús, deja ahí la barca, voy a subirme a predicar. Y Pedro dice, bueno, ya me da igual, si yo he echado el día, esto ha sido un desastre, bueno, por lo menos escucharemos un culto bueno, ¿no? Buen predicador. Sube Jesús y pone a predicar a las masas. Y cuando termina de predicar le dice ahora a Pedro, ahora sí, coge la barca y vete a pescar. Primero la palabra de Dios, primero lo espiritual. Y segundo, vas a lo natural. Y claro, bueno, yo estaba pescando toda la noche y no había nada. Y ahora quieres que vaya de día, cuando menos peces hay. ¿Sí? Pero bueno, tú me lo dices, yo voy por obediencia, pero que... ¿Sabes qué? Que Jesús invierte las cosas. Tú pon primero a Dios y las demás cosas van a cambiar. ¿Y qué pasó? Entonces dice, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos. ¿Podemos pasar al siguiente? Primero ellos salieron sin Cristo a trabajar. Pusieron primero lo natural y no encontraron respuesta. Después vieron la necesidad de buscar primero las cosas espirituales y escucharon su culto por la mañana. Y después, ¿veis los dibujitos también que hemos puesto ahí? Dios añade lo demás. Después empiezan a llenar los peces y ahora tenían de lo natural cubiertos. ¿Sí? ¿Tú quieres la bendición de Dios en lo natural?
Yo también. Vamos a buscar primero a Dios. Y Dios se encargará de lo demás. Amén. Mateo 6:33 nos dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice serán añadidas. Añadidas, no antes. Amén. ¿Tienes problemas? Busca a Dios primero. En tu barca, en tu vida, ¿qué está sucediendo? ¿Estás saliendo a pescar antes que buscar a Dios? Bueno, pescarás o no. Busca a Dios y Dios bendecirá. Dios te va a bendecir. Amén. ¿A quién le ha pasado algo así? ¿Puede dar testimonio? ¿Puede levantar la mano? ¿Tú has puesto primero a Dios y has visto que Dios ha respondido dándote más que buscando primero lo natural? ¿Sí? Vale, pues ya lo estoy viendo. Conclusión, termino. Nuestra vida ha de ser por fe, debemos de creer en Él. Si creemos en Él, Él va a hacer la obra. Amén. Nuestra vida es por fe. Y si le dejamos a Él llevar nuestra vida, te aseguro que Él es un buen piloto. Él sabe navegar muy bien. ¿Cómo va tu barca? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué problemas azotan? ¿Qué vientos vienen? Hay lluvia, hay tormentas. Algunos dirán, dice, y relámpago. ¿Sí? Vale. Pon a Jesús en tu corazón, en tu vida, y deja que Él lleve tu barca, lleve tu vida. Y entonces verás la gloria de Dios. Cree, no tengas miedo. Cree. Hay quien maneja mi barca, ¿quién? La lleva ahora a Cristo y ahora va bien. Aleluya. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Y voy a invitaros a que nos pongamos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Si no quieres cerrarlos, no lo hagas, pero yo te voy a preguntar, ¿quién maneja tu barca? ¿Quién maneja tu vida? De verdad, ¿quién la maneja? ¿Eres tú? ¿Es Dios? ¿Es tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus padres? ¿Quién maneja tu barca? ¿Quién maneja tu vida? ¿Hay tormentas? ¿Quieres que la tormenta se pare? ¿Quieres que tu barca no se hunda aunque siga habiendo tormenta? Pues deja a Jesús. Si nunca has dejado a Jesús, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy tienes la oportunidad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas decirle, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que seas mi Salvador. Salva mi barca, mi vida. Te entrego mi barca para que tú la manejes. Te entrego mi vida para que tú gobiernes y la lleves a buen puerto. Señor Jesús, desde este mismo momento decido que tú seas el que lleve mi vida. Señor, yo quiero andar como tú anduviste. Quiero hacer las cosas conforme la palabra de Dios dice. Pero yo quiero que tú lleves mi vida para que mi vida vaya bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y para aquellos que están viviendo una situación complicada, vamos a orar juntos. Señor, encomendamos nuestras vidas delante de ti. Señor, gobierna nuestras vidas, Señor. Perdona por las veces que nosotros hemos intentado controlar nuestra barca, que hemos querido dirigir nuestra vida sin contar contigo. Señor, queremos presentarnos de nuevo delante de ti y pedirte, Señor, nuevamente toma el control de nuestras vidas, de nuestras barcas y llévalas tú. Señor, queremos andar
de forma correcta, queremos avanzar en nuestra vida, en nuestra barca. Señor, queremos que nos vaya bien, y aunque haya tormentas y vengan relámpagos y truenos y lluvia, Señor, que podamos tener esa paz, que podamos dormir como tú dormiste en la barca, que podamos dormir porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros y podamos descansar. Señor, creemos en ti. Por fe, damos este paso de dejar nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.